Hola nuevamente y bienvenidos al cuarto módulo, a este estudio panorámico, general o introductorio sobre el movimiento de restauración. Este es un proyecto de la Iglesia de Cristo en la colonia Kennedy, parte de la Escuela de Liderazgo que tenemos la intención de capacitarnos para desarrollarnos de una mejor manera en el ministerio. Hermanos y hermanas, hemos aceptado este desafío, este reto en beneficio de nuestra comunidad de fe. Bien, vamos a ver más o menos cómo es que vamos en este curso. Ya hemos abordado el tema número 1, construyendo identidad histórica. También la clase pasada hablaba sobre movimientos menores de restauración. Y ahora hablaremos sobre los movimientos mayores de restauración. Y ya hemos aclarado que cuando decimos mayores es porque tenemos mucha abundancia de información, aunque más en el idioma inglés. Lastimosamente en español, como hemos dicho anteriormente, hay muy poca información o escasa. Son pocos los autores que encontramos y casi no podemos tener mucha información variada. Muchos marcos de comparación, no tenemos acceso a eso. Pero así que estamos trabajando con lo que tenemos y estamos entregándole a usted los recursos, los documentos que tenemos para que pueda analizarlos y comprobar cada uno de la información que está siendo brindada en estos videos. Hablemos ahora sobre los movimientos mayores de restauración. Cuando hablamos de movimientos mayores, tenemos que hablar acerca del movimiento de Barton Warren Stone, surgido principalmente este movimiento en el estado de Kentucky. Barton Warren Stone, él era del estado de Carolina del Norte. Bueno, ahí creció realmente, aunque él nació originalmente en el estado de Maryland. Pero su niñez la pasó en Carolina del Norte, pero realmente su ministerio lo ejerció en el estado de Kentucky. Así que muy interesante, ¿no? Cómo se va desarrollando esto de manera geográfica. Bien, cuando hablemos de Barton Warren Stone, es importante que analicemos que todo lo que va a ocurrir acá va a ser conocido como el movimiento Stone, y de este movimiento Stone surgirá lo que se conocen hoy en día como iglesias cristianas, ¿ok? Cuando digo iglesias cristianas, me refiero a un grupo religioso estadounidense donde se pueden plasmar muchas creencias similares, idénticas, parecidas a nuestras iglesias de Cristo. Bueno, hay mucho que decir sobre Barton Warren Stone. Vamos a tratar de sintetizar, de poner lo esencial, lo básico, lo fundamental para este estudio. Aquí tengo una línea del tiempo que he trazado para él y para todos los demás protagonistas de esta historia. Él nace, como les decía, en el estado de Maryland, específicamente en un lugar llamado Port Tobacco. Es fácil de recordar su fecha de nacimiento porque fue un 24 de diciembre. Era jueves, según la bibliografía que uno consulta. Pero bueno, esos datos son irrelevantes para nosotros. Aquí tengo no sé qué pasa, que se me recorren estas diapositivas. Vea el año, ¿no? 1772. Y Estados Unidos logra su independencia de Inglaterra en el año de 1776. Se firma la Carta de Independencia en julio de 1776. Entonces, por eso ponemos acá lo que en la literatura estadounidense se conoce como la Revolución Americana. Nosotros le llamaríamos Guerra de Independencia, ¿no? Pero él se muda al estado de Carolina del Norte siendo pequeño. De hecho, él queda sin padre a una edad muy temprana. Se dice que él lograba escuchar, ¿no?, los ruidos de la guerra. Él, debido a la guerra, él
desarrolla cierta apatía a la religión y en su juventud él tiene la oportunidad de convertirse, pero no lo hace. Él de alguna manera fue apático a la religión. Aquí tenemos el segundo gran avivamiento y lo he puesto ahí porque Estados Unidos tiene como diferentes épocas en las cuales tuvo un clímax religioso. Por ejemplo, el primer gran avivamiento, tal vez la figura más significativa es el gran predicador Jonathan Edwards, famosísimo por su sermón Pecadores en manos de un Dios iracundo, o Pecadores en manos de un Dios de ira. Pero después de esto, Estados Unidos vino otra vez en un declive religioso y en su momento hablaré más de esto. Pero ese es el contexto, ¿no? Donde en el declive religioso, Stone, como joven, él recibe su herencia una vez cumple los 18 años y él decide irse a estudiar a una ciudad localizada al norte de Carolina del Norte. Esa ciudad se llama la ciudad de Greensboro. En la ciudad de Greensboro, él decide estudiar en una institución presbiteriana. Esta institución presbiteriana, él no tiene ninguna intención de estudiar vinculado a lo religioso, él tiene la intención de formarse, algunos dicen como abogado, pero él, la herencia, decide invertirla en su educación, pero ahí, miren la década nuevamente, 1790. Hemos utilizado esta década como referencia para James O'Kelly, Aldane, y también para el movimiento de Abner Jones y Elias Smith. Él escucha a el predicador McGreedy, que curiosamente le habla acerca de la ira de Dios, pero a Barton Warren Stone solo le llama la atención ese tipo de predicación, pero realmente no logra una conversión en él. Después llega William Hodge, un año después, y en la misma institución, él es un predicador presbiteriano y él habla de Dios, pero no de su ira, sino habla del amor de Dios. Eso cautiva el corazón de Stone, se convierte a la fe presbiteriana y no solo se convierte a la fe presbiteriana, sino que él decide, a partir de ese momento, entregar su vida por completo a el servicio de Dios. Y él se prepara para el ministerio y tal vez como año importante es mencionar el año de 1796, fecha en la cual él recibe su licencia para predicar. Y tengo que aclarar esto, ¿no? En aquella época, en aquel momento y en aquel tiempo, para poder ser un ministro oficialmente ordenado, es decir, tener la facultad para poder dar un sermón o predicar en un funeral o dirigir una ceremonia matrimonial, era necesario tener una licencia entregada por su denominación. Y él, al ser de la denominación presbiteriana, él va a obtener su licencia, aunque es muy importante que él mantuvo ciertas dudas sobre la fe presbiteriana. Por ejemplo, esta teología calvinista, ¿no? De la predestinación. Y tal vez tiene sentido, ¿no? Lo que Stone se cuestionaba. ¿Qué caso tiene ir a predicar si Dios ya ha predestinado a los que se van a salvar y a los que se van a perder? Bueno, esto puede generar mucha discusión teológica, que no es parte de este estudio. Interesante ver que también él siempre tuvo dudas sobre la Trinidad, por ejemplo. Él cuestionó la doctrina de la unicidad en la triplicidad de Dios, esto que nosotros llamamos Trinidad. Pero Barton Warren Stone, cuando él es nombrado ministro y tiene su licencia para predicar de manera oficial, él es asignado por el sínodo, que es el cuerpo gobernante presbiteriano, para que fuese a predicar al estado de Kentucky, específicamente en un lugar que se llamaba Concord,
y un lugar que se llamaba Cane Ridge, que hoy en día está en un lugar que se llama, el condado es Paris, en el estado de Kentucky, una zona muy, muy rural, muy rural. Bien. Vamos a tratar de no detenernos tanto hablando de aspectos biográficos que para el lector eh, podrá en detalle leer todo esto en los documentos que hemos subido a la plataforma, ahí de la congregación, de este proyecto de Escuela de Liderazgo. Bien, entonces, aquí está lo que les decía, él dudaba de la fe presbiteriana. Ok, en el año de 1800, a Barton Warren Stone lo invitan a algo que estaba ocurriendo a consecuencia de este segundo gran avivamiento, este despertar religioso que ocurrió. Imagínense, de Estados Unidos venía un declive religioso, ¿no? Venía donde la filosofía atea había ingresado mediante los soldados franceses, había mucha inestabilidad política, mucha guerra con los nativos americanos, había esta guerra con los ingleses, y entonces la religión no era algo como que de mucho interés. Pero en Estados Unidos surge un movimiento religioso donde se van a unir ministros bautistas, metodistas y presbiterianos, donde ellos ponen aparte sus diferencias doctrinales y ponen un único énfasis evangelístico para poder llevar a cabo esto que conocemos como el segundo gran avivamiento en la Unión Americana. Barton Stone asiste a una de estas reuniones y él queda fascinado con lo que ocurre ahí. Entonces, él decide hacer una actividad en la comunidad donde él predica y se dice que esta reunión que se va a llevar a cabo en Cane Ridge, en la pequeña comunidad de Cane Ridge, va a ser una actividad sin precedentes. Realizan lo que nosotros hoy en día llamaríamos una especie de campañas evangelísticas, no propiamente así, pero digo esto para que tengamos un marco de comparación. Se estima que la literatura difiere, ¿verdad? No todos dicen los mismos números, pero mínimo de 15,000 personas donde se reunían y todos los días había predicaciones en las mañanas y en las tardes y los corazones caían quebrantados ante el poder del evangelio. Y Barton Warren Stone es uno de estos ministros, juntamente con bautistas y metodistas, y él siendo presbiteriano, que está predicando. Otra característica de estas reuniones de avivamiento era el constante emocionalismo que había. Se dice que las personas hablaban en lengua, se dice que las personas se desmayaban, se dicen que habían llantos, habían desmayos, habían, ¿verdad?, de convulsiones. Era un evento muy, muy interesante. De hecho, los grupos carismáticos hoy en día en la literatura carismática hacen referencia a este. Y decimos el clímax porque es en el 1801 cuando se establece este evento sin precedentes del cual participará Barton Warren Stone. Ahora, recordemos que en ese tiempo que él vive hay una clara segmentación entre las denominaciones. Y entonces Barton Warren Stone es acusado ante el sínodo o el cuerpo gobernante presbiteriano. Esta acusación ocurre en el año de 1803 y se le acusa de todo lo que él ha hecho para promulgar o para comulgar, mejor dicho, con estos grupos religiosos. Esta imagen, esta fotografía fue tomada en este condado de Paris, el estado de Kentucky. Note usted que aquí dice casa de reunión de Cane Ridge, construida en 1791. 10 años después de haber sido construida, ocurre el clímax, el segundo gran avivamiento donde participa Barton Warren Stone. Este edificio está protegiendo al edificio original.
Sí, claramente, el edificio original es de madera, ¿no? Y es el único edificio en todos los Estados Unidos hecho de madera de ese tiempo, de esa década, que sigue en funcionamiento. Ahora, para hacer esto tuvieron que hacer tuvieron, que hacer una inversión tremenda, ¿no? Tuvieron que construir un edificio para proteger al edificio original que está adentro. Y este es el edificio original. Aquí está. Miren qué grande era el púlpito donde se ministraba en este lugar. Es increíble, ¿no? Que ahora tienen hasta calefacción ahí adentro, tienen aire acondicionado y lo han hecho de tal manera que es como una especie de turismo para aquellos que nos interesa la restauración. Aquí podemos ver el cáliz, ¿verdad? Cáliz, ¿verdad? La, mm, la copa que simboliza lo importante que fue para las iglesias cristianas después la práctica de la cena del Señor. Explicaremos esto más adelante y en detalle. Intento mostrar esto para decirles que el lugar está en pie hasta el día de hoy. Bien, una vez que él es acusado, en el año de 1803, Barton Stone toma la decisión de él renunciar a el cuerpo presbiteriano y él escribe un documento que se va a llamar La Apología del Presbiterio de Springfield. Él abandona la iglesia presbiteriana junto con Robert Marshall, Dunleavy, Thompson, McNemar, que son también ministros que deciden ellos abandonar la iglesia presbiteriana. Stone abandona entonces su patrocinio y decide él ser autosostenible y él se sostiene por sí mismo trabajando en su granja. Ellos van a establecer lo que se conoce hoy en día como el Presbiterio de Springfield, formado por este grupo de individuos que ha abandonado la iglesia presbiteriana, pero este grupo solamente duró 5 meses y se va a disolver. ¿Por qué se disuelve este grupo? Bueno, porque ellos creen que esta estructura que ellos acaban de formar, que ha sido muy, muy temporal, no tiene la estructura que debería tener una organización que quiera seguir los principios del Nuevo Testamento. Entonces, ellos escriben un documento que va a ser muy importante, que se va a llamar La Última Voluntad y Testamento del Presbiterio de Springfield. Este documento será analizado en nuestra próxima clase. Rice Haggard visita Cambridge en el año de 1804. Sí, ya habían mencionado ese nombre yo anteriormente. Rice Haggard es el mismo que había estado afiliado, vinculado a el movimiento O'Kelly allá en Carolina del Norte. Él visita y nuevamente, así como le sugirió a James O'Kelly, le vuelve a sugerir que el nombre que deberían de llevar los seguidores de Cristo deberían ser solamente cristianos. Y nuevamente este grupo adopta, el nombre de Iglesias Cristianas, tal como lo hizo en su momento el movimiento metodista dirigido por el reverendo James O'Kelly. Empezaron a hacer entonces ellos conferencias entre predicadores, empiezan a practicar y a predicar el bautismo por inmersión. Mire que esto es muy interesante porque los presbiterianos bautizan a niños, pero Robert Marshall es quien bautiza a Barton Stone, y esto va a ser muy importante porque ya tienen varios elementos en común con el movimiento Aldane, con el movimiento surgido de Nueva Inglaterra, y también va a ser un punto que lo va a vincular con el movimiento Campbell en el futuro. Tristemente, Marshall regresó a los presbiterianos, Dunleavy se hizo cuáquero,
Thompson también regresó a los presbiterianos y McNivar se hizo cuáquero. Los cuáqueros eran un grupo que en español creo que en Latinoamérica se le conoce como las iglesias de los amigos. Era un grupo muy significativo en la Unión Americana. Y Stone, él escribe, ¿no? Que solamente él ha quedado y él se siente de alguna manera abandonado por sus ministros, sus colegas, por sus colegas que de alguna manera salen con él, pero regresan o lo abandonan por irse a otros grupos religiosos. Y al movimiento que ha estado siguiendo Barton Warren Stone, o que de alguna manera ha establecido, se le va a empezar a llamar como iglesias cristianas porque ellos se hacen llamar a sí mismos cristianos solamente. En el año de 1826, él va a publicar un periódico o una revista que se va a llamar El Mensajero Cristiano, cuyo lema va a ser que la unidad de los cristianos sea nuestra estrella polar. Eso va a ser muy importante porque esta unidad que él proclama va a hacer posible que se vincule con el movimiento Campbell que surgirá en otro contexto geográfico. Pueden ver entonces aquí ustedes a el movimiento Stone. Aquí está, ¿verdad? Pero surgirá otro movimiento que es el movimiento de los Campbell. Y para hablar de los movimientos de los Campbell tenemos que hablar acerca de lo que ocurre en Escocia. Pero hablaremos en más detalle de esto en nuestro próximo video.